Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles en este día, aunque sea por este medio, hermano, en esta transmisión. Dios le bendiga. Espero que la bendición de Dios llegue al lugar donde usted se encuentra, y en sus hogares, ahí en su familia, ahí en su trabajo, si está trabajando en este día, o donde quiera que usted se encuentre, hermano. Que Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar, su familia, y tenga paz en esta hora, hermano, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Y yo le invito a que así vamos a disponer nuestro corazón, a preparar nuestro corazón para bendecir el nombre de Dios, así como Él nos ha bendecido grandemente. También nosotros vamos a dar gloria a nuestro Dios, como dice en Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces vamos a bendecir a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios de nuestra salvación. Y vamos a hacer una oración ahí en sus hogares. Acompáñenme a orar. Padre Santo, en esta tarde estamos muy agradecidos contigo porque nos has dado la vida, Señor, porque nos has preservado hasta este momento, Señor. Ese agradecimiento nosotros lo queremos expresar delante de ti en esta hora. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Padre, yo te pido por mis hermanos que están en sus hogares viendo esta transmisión, por cada persona que en esta hora nos está acompañando. Te ruego para que tu presencia, Señor, tu poderosa mano esté en sus hogares, Señor. Ahí donde hay necesidad, donde hay aflicción, donde hay enfermedad, Señor, pero también donde hay gozo, Señor, que tu presencia, que tu paz, Señor, nos acompañe en todo momento. Padre Santo, también traemos delante de ti nuestro corazón, Señor, y lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú lo purifiques, para que tú lo limpies, Señor. Y nuestra oración es, Señor, que crees en nosotros un corazón limpio, Señor, un corazón puro, un corazón conforme a tu voluntad, Señor, para poder adorarte. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Si gustan acompañarme, por favor, en su Biblia, en Éxodo 15, versículo 2. Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. De esta manera, hermanos, yo les exhorto a que usted confíe plenamente en Dios, en que en Él ponga su fortaleza, en que día a día esté constantemente leyendo de su palabra, llenándose de su presencia, en que en este momento le entreguemos toda la gloria y la honra a Él, de que levantemos nuestras manos y todas las preocupaciones que usted tenga las deje en las manos de Dios. En esta hora vamos a entonar esta alabanza y les invito a que pónganse en una actitud de reverencia para poder estar entonando esto. Estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí, y aquí estoy
principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco
alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Y aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Así, hermanos, vamos a estar dejando lugar a la palabra de Dios. Así como dice ese canto, mi alma a ti entrego, así entregue su corazón a Dios en esta tarde, y prepárelo para recibir la palabra que Dios tiene preparada para nosotros. Así dejo lugar a nuestro pastor Rico. Dios le bendiga. Dios les bendiga en esta tarde. Qué gusto saludarles aquí desde las instalaciones del Templo de Benecer en Parral, Chihuahua. Y después de gozarnos con ese bello canto que nuestros hermanos entonaron, vamos a entrar unos momentos a la reflexión de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles acerca del tema Proclamemos el Evangelio. Y el pasaje que estaremos considerando se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14. Y es ahí donde estaremos disertando acerca de este tema, Proclamemos el Evangelio. Libro de los Hechos, capítulo 14. Pedimos la bendición del Señor sobre su palabra y que llegue a los corazones, que en nuestras vidas Dios cumpla su voluntad, que a través de esta palabra que va a ser predicada en nuestras vidas el Espíritu Santo pueda hallar cabida para que su obra se perfeccione, su obra avance, su obra crezca. Y esta es una petición que hacemos a nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Encontramos en este pasaje, en este capítulo 14, que el apóstol Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga. Dice el versículo 1, lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Pero mire usted cómo inicia diciendo, lo mismo sucedió en Iconio. ¿Qué es lo mismo que sucedió? Bueno, es que previamente en el capítulo anterior encontramos que estaban los creyentes, entre ellos Pablo, Bernabé y algunos otros, estaban ministrando al Señor, oraban, lo adoraban, le buscaban a través de oración y a través de ayuno. Y en ese ambiente tan espiritual de la presencia del Señor, hace un llamamiento el Espíritu Santo a Pablo y a Bernabé. A estos dos varones dice, los he escogido y los envió a predicar. Y en el primer viaje misionero están predicando Pablo, Bernabé y un equipo de colaboradores en Chipre. Ahí en ese lugar encuentran la oposición a través de un mago, un hombre que practicaba la magia y que no permitía que los apóstoles desarrollaran su ministerio de evangelizar, de llevar el evangelio, de proclamar las buenas nuevas. Se oponían, y cómo el Señor les da la victoria
en medio de la oposición. Más adelante encontramos que están predicando de igual manera en Antioquía de Pisidia. Por eso cuando iniciamos en este capítulo 14, inicia de esa manera, diciendo: lo mismo sucedió en Iconio. O sea que a través de la predicación, la proclamación del Evangelio, siempre van a ocurrir algunos sucesos, y nosotros no debemos de estar ajenos, ni nos debe de extrañar que ocurran algunas cosas, entre ellas la oposición, cada vez que nosotros proclamamos el Evangelio. Pero aún así, nuestro deber, nuestra responsabilidad delante de Dios, nuestro compromiso que tenemos tanto con la sociedad, con nuestra familia y con todo el mundo, nuestro compromiso es predicarles la verdad, hablarles del Evangelio, decirles que hay un Jesucristo que salva, que sana y que viene pronto por una iglesia limpia y sin mancha. Así es que en esta tarde yo quiero hablarles sobre este tema: proclamemos el Evangelio. Y hay una pregunta: ¿cuáles son los resultados de proclamar el Evangelio de Jesucristo? Bueno, pues aquí en este pasaje, si usted me hace favor ahí en su casa, tenga su Biblia abierta en el libro de los Hechos, capítulo 14, porque ahí estaremos nosotros encontrando la respuesta a esta y a otras preguntas que formularé para exponer este tema: proclamemos el Evangelio. Cuando el Evangelio del Señor Jesucristo es proclamado, indudablemente que hay resultados, siempre habrá resultados. Así los podamos ver o no los veamos, siempre habrá resultados. Y parte de esos resultados es que nuevos creyentes, nuevas personas recibirán esa palabra, abrazarán esa palabra, el Espíritu Santo transformará sus corazones, engendrará fe en ellos para salvación. Cuando nosotros entonces proclamamos el Evangelio, uno de los resultados es que habrá nuevos creyentes. Es lo que encontramos en el versículo 1 de Hechos 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Es lo que nos dice la versión Reina Valera 1960. Y la Nueva Traducción Viviente lo describe de la siguiente manera: lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron o proclamaron el Evangelio de Jesucristo, con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Así que encontramos que cuando nosotros proclamamos, nosotros predicamos, nosotros hablamos del Evangelio de Jesucristo, algo ocurre en las personas. Obviamente no todos lo creen a ese mensaje, pero hay un grupo de personas que abren su corazón, a los cuales el Espíritu Santo les redarguye, los convence de pecado, de justicia y de juicio, y ese tipo de personas acceden voluntariamente a creer en el Evangelio de Jesucristo. Es entonces que el Espíritu Santo engendra fe en su corazón, y esa fe les lleva a salvación, para que nosotros, al escuchar ese mensaje glorioso, podamos tener la oportunidad de escapar del juicio que Dios obrará o que Dios ejercerá en todo aquel que es desobediente, aquel que es rebelde, aquel que se niega a aceptar a Jesucristo y que prefiere vivir en la oscuridad, en las tinieblas y en pecado. Pero el Evangelio del Señor Jesucristo debe de ser proclamado por todos aquellos que hemos creído y que somos hijos de Dios y que somos seguidores de Jesucristo. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, hay más de 20 millones de personas contagiadas por el virus COVID-19. ¿Escuchó usted bien? Más de 20 millones de personas en este mundo que están luchando entre la vida y la muerte, que la mayoría de ellos han sido contagiados y están en riesgo latente de perder la vida. Algunos están bajo tratamiento médico, algunos están aislados tal vez en un hospital, pero note usted, más de 20 millones de personas. ¿Se ha preguntado usted si esas personas
¿Han escuchado el mensaje del Evangelio? ¿Habrá alguien que les lleve el mensaje glorioso de salvación? ¿Habrá alguien que se preocupe por ellos? Bueno, pues si está a su alcance, hermano o hermana en Cristo, usted, aparte de orar a favor de ellos, predíqueles la palabra. Dígales que hay solución en Jesucristo. Menciónenles el Evangelio, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje glorioso de salvación, y que solamente es obrado por la predicación o la proclamación de la palabra, porque el apóstol Pablo así lo declaró, que a Dios le plació a través de la predicación de la palabra alcanzar a las personas para salvación. Así es que es importante que usted y yo proclamemos el Evangelio de Jesucristo para que otras personas crean y sean salvas por medio de la fe. Otro de los resultados que encontramos en este pasaje al proclamar el Evangelio de Jesucristo es que habrá oposición. No todos van a recibir con gusto ese mensaje tan glorioso. Es un mensaje que puede librarnos de la muerte eterna. Es un mensaje que, si nosotros lo aceptamos, al ser humano le va a librar de la condenación en el infierno. Pero no podemos esconder la realidad. Es un mensaje que para muchos es algo aborrecible, indeseable, no quieren escucharlo, y más allá se oponen a que se proclame este mensaje glorioso. Dice ahí en el versículo 2 del libro de los Hechos, capítulo 14, en la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, algunos de los judíos rechazaron, note usted, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. O sea que, aparte de que no quisieron el mensaje, se opusieron y no nos dice con qué palabras, pero sí dice que envenenaron la mente de aquellos que estaban escuchando. Tal vez estaban difamando a los apóstoles, estaban difamando el mensaje, o decían que eso no era cierto, que eran fábulas, que eran mentiras, pero la verdad está en Jesucristo, la verdad está en la palabra, la verdad del Evangelio nos trae libertad. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Las cadenas son rotas por el poder del Espíritu Santo. Cuando proclamamos este mensaje glorioso, cuando decimos que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene pronto, que Cristo tiene poder para romper las ataduras de pecado, y cuando nosotros damos testimonio con nuestra vida de que este mensaje es real, es entonces que las personas pueden acercarse a Jesucristo. Pero hay algunos que se oponen, abiertamente se oponen. Encontramos aquí que los gentiles y los judíos estaban enemistados unos con los otros, tenían problemas entre ellos, pero cuando vienen Pablo y Bernabé y su equipo de colaboradores a anunciarles acerca de Jesucristo, esos hombres que antes estaban en pleito ahora se unen, ahora tienen algo en común, y eso algo en común es que aborrecían el mensaje que predicaba Pablo, aborrecían el mensaje que predicaba Bernabé, aborrecían el mensaje que predicaban los cristianos y se oponen, contra ellos se levantan, y es lo que sucede cuando dice la Escritura que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Note usted cómo parece que esto mismo está ocurriendo en la actualidad. Incluso entre algunos legisladores hay quienes dicen que la religión debe de ser considerada como un vicio, como algo nocivo, como algo que perjudica a la sociedad, como algo que daña al ser humano, como algo que viene a causar un mal a la persona. Y obviamente se han levantado en contra de la proclamación del mensaje de Jesucristo, de alguna manera tal vez muy oculta o muy sutil, pero nosotros debemos de estar alertas, y aunque haya oposición, debemos de decir que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que está vivo y que hay un Cristo que resucitó, para que también nosotros andemos en novedad de vida. Bendito sea el Señor.
Otro de los resultados al proclamar el Evangelio de Jesucristo es que cuando nosotros hablamos de Jesucristo, interviene el Señor. O sea, la presencia de Dios está con nosotros. El respaldo de Dios está con los que predican o con los que predicamos el Evangelio. Cada vez que usted le habla a una persona, aunque no se pare en una plaza o en un camión o ante un auditorio, pero si usted le habla a una persona, ya sea a su vecino, a su familiar, a algún desconocido, y usted le presenta el Evangelio de Jesucristo, tenga la seguridad de que Dios está ahí con usted. Tenga la seguridad de que el respaldo de Dios le acompaña. En su corazón está la presencia de Dios, está la palabra del Señor, está el poder del Espíritu Santo y Él lo va a respaldar. Note usted cómo dice el versículo 3. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero. O sea que ni siquiera Pablo ni Bernabé se tenían que pelear con las personas ni desgastarse en tratar de demostrar que eso venía de Dios, sino que en esta ocasión, en esta región de Iconio, el Señor mismo demostró, Él se encargó, Él se hizo presente, Él estaba ahí con los apóstoles y dice la Escritura que el Señor lo demostró, que ese mensaje era verdadero al darles poder. O sea, el Señor les otorgó poder a Pablo y a Bernabé para hacer señales milagrosas y maravillas. Bendito sea el Señor. Eso es lo que ocurre cuando nosotros proclamamos el Evangelio. Sentimos la presencia de Dios, podemos sentir su respaldo, podemos ver las maravillas del Señor, podemos contemplar que Dios usa nuestras vidas para la gloria de su nombre y para bendición de aquellos que escuchan el mensaje. Porque en este versículo encontramos que la gracia de Dios estaba ahí con ellos. Ellos hablaban con valor. Ellos estaban presentando ese mensaje de gracia, el favor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios. Eso estaban hablando. Ahí estaba ellos, Pablo y Bernabé, proclamando ese bendito mensaje glorioso del Evangelio que trae libertad, que perdona nuestras rebeliones, que sana nuestras enfermedades, que es capaz de obrar milagros, porque el Señor dijo: estas señales seguirán a los que creen. Y ya mencionó: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Estas señales y estas maravillas acompañan a todo aquel hombre o mujer que proclama con libertad, con confianza y con valor el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. Estas son las señales que nos siguen. Cada vez que usted predique el Evangelio, cada vez que usted le hable a alguien acerca del Evangelio de Jesucristo, revístase de seguridad, tenga confianza en que Dios está con usted. Usted hable la palabra, aunque haya oposición, aunque no quieran escuchar el mensaje, aunque lo critiquen, usted háblele a la gente y verá el respaldo que Dios tiene para con usted. Ahora, la Biblia dice que les dio poder el Señor para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero ¿por qué, si la gente vio esas señales, si la gente vio esos milagros, por qué no todos se convirtieron al Evangelio? ¿Por qué no todos abrazaron esa fe? Pues porque la fe, aunque es una oportunidad para todos, no todos la reciben. Y porque los milagros efectuados en una persona no garantizan que esa persona se vaya a entregar a Jesucristo. No garantizan los milagros que esa persona vaya a cambiar su vida. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Pero nosotros tenemos que predicar ese Evangelio. Yo le animo a que predique, a que le hable a la gente, porque el Señor va con nosotros. He aquí, dijo el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso quiere decir que cuando nosotros le hablamos a una persona, ahí está el Señor con nosotros. Cuando le testificamos a una persona, ahí está el Señor con nosotros. Cuando vamos a orar por un enfermo, el Señor va con nosotros. Y Él hará
conforme a su voluntad, conforme a su poder, conforme a su soberanía. Bendito sea el Señor. Un resultado más que ocurre al proclamar el Evangelio de Jesucristo es que habrá división entre los que escuchan el mensaje. Note usted, habrá división entre los que escuchan este mensaje. Versículo 4. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Cuando el mensaje se predica, aunque haya señales, aunque haya maravillas, esto va a traer en muchas personas sorpresa, les va a sorprender. Pero este mismo mensaje glorioso que salva, que vivifica, que santifica, que tiene poder para salvar, este mismo mensaje provoca divisiones. Porque la incredulidad y las tradiciones del ser humano a veces son más fuertes en la vida del hombre, más fuertes que el mensaje que Dios envía. No porque Dios no tenga poder, sino porque nosotros tenemos la libertad de decidir voluntariamente aceptar a Jesucristo o rechazarlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note usted, a los que le recibieron, según el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, a los que le reciben a Jesucristo les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero qué con los que no le reciben? ¿Qué con aquellos que le rechazan? La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 4 y capítulo 5 que los que le rechazan están bajo condenación. Entonces este mensaje a veces provoca una división, porque unos dice que la Biblia que sí creían en los apóstoles, sí les agradaba escucharlo, con mucha atención estaban escuchando el mensaje, pero había otro grupo que los rechazaba, que se oponía, que estaba en contra, y había división entre ellos, aunque eran de la misma nacionalidad, aunque eran paisanos, aunque a lo mejor había de la misma familia. Unos sí lo recibían y otros lo rechazaban abiertamente, se oponían y había una división. Yo quiero decirle en esta tarde, con el Señor Jesucristo no hay términos medios. O somos de Él y le servimos con fidelidad, o le rechazamos. El Señor dice en su palabra: o eres frío o eres caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea que con Dios o nos decidimos a seguirle o le rechazamos. No hay un término medio. Dios entregó todo por nosotros. Jesucristo entregó su vida misma por nosotros. Por eso demanda de nosotros completamente una entrega, una devoción y una decisión, una determinación de seguirle a Él, pase lo que pase, se oponga quien se oponga. Nosotros debemos de guardar nuestro testimonio y nuestra fe en Cristo Jesús. Tal vez en una familia alguien sí recibe el mensaje del Señor Jesucristo, pero habrá otra parte de nuestra familia que lo rechaza. Bueno, pues ahí entran los conflictos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Nosotros debemos de dar fruto, debemos de dar buen testimonio de que somos seguidores de Cristo, aunque a algunos no les parezca. Aún en una familia puede haber riesgos. En el trabajo también hay riesgos. En nuestra relación con amistades, en la sociedad, puede haber riesgos a causa de aceptar el mensaje de Jesucristo. Yo quiero comentarle brevemente, a mí me pasó eso. En 1987 que yo acepté a Jesucristo y el Señor me perdonó de mis pecados, muchos de mis compañeros de trabajo me decían: para ti no es eso de la Biblia, para ti no es eso de Dios, a ti no te queda, te ves hasta ridículo. Te damos 3 meses para que estés nuevamente con nosotros en una cantina, porque esa era mi vida. Lo digo para vergüenza propia, pero para honra y gloria del Señor Jesucristo. El Señor me sacó
de esos lugares de cantina, de borracheras, de drogadicción y de problemas que provoca todo eso de vicios. De ahí me sacó el Señor, pero los que yo consideraba como amistades se oponían, y algunos otros estaban contentos porque ya no era la misma persona, ya no era el mismo hombre agresivo, peleonero, ratero, mal hablado, etcétera, sino que mi vida fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Pero a lo que quiero decirles es que hay riesgos. Si usted decide aceptar a Jesucristo, si usted decide seguir a Jesucristo, si usted quiere ser fiel a Jesucristo, va a haber división. Pero aún así, debemos seguir a Jesucristo. Bendito sea su nombre. El último resultado que quiero compartirle, que encontramos en este pasaje al proclamar el Evangelio de Jesucristo, es que existe la posibilidad de enfrentar peligros debido a los planes malvados de hombres perversos. Esa es una posibilidad latente, porque el príncipe de este mundo, que es el diablo, el Señor lo reprenda, se opone constantemente para que usted y yo no sigamos a Jesucristo, y usa diversos medios y diversas personas. Entonces nosotros, cuando proclamamos el Evangelio, existe la posibilidad de enfrentar peligros y planes malvados de hombres perversos. Lo encontramos en el versículo 5. Léalo usted ahí en su casa. Entonces una turba de gentiles y de judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Esa es una de las consecuencias que enfrentó el apóstol Pablo y su equipo de trabajo misionero. Que cuando les llevaban las buenas nuevas, algunos se oponían, pero otros fraguaban planes para lastimarlos, atentaban contra su integridad física. En una ocasión lo apedrearon al apóstol Pablo, que lo tuvieron por muerto. En otra ocasión se enteró que lo iban a matar, y él estaba en una casa, en una planta alta, y tuvo que escapar por su vida. Constantemente el apóstol Pablo sufrió el acoso y el peligro por proclamar el Evangelio. ¿Qué es lo que está sufriendo usted por proclamar el Evangelio? Debe de saber que está latente la posibilidad de enfrentar peligros, pero nosotros no debemos de detenernos ante la oposición o ante el peligro. La iglesia no se debe de detener ante una pandemia, ante un encierro, ante la falta de asistir al templo. La iglesia no se debe detener en proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está viva, y nosotros debemos de decidir ante los decretos de nuestro gobierno. O somos obedientes y prudentes, o somos rebeldes. Porque lo que hicieron los apóstoles, aquí en el versículo 6 nos dice que cuando los apóstoles se enteraron de que los iban a atacar y los querían apedrear para matarlos, ellos huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y de Derbe y sus alrededores. Entonces aquí los apóstoles no le jugaron al valiente. Vieron que la cosa estaba seria, que proclamaron el Evangelio, que hubo algunos que creyeron, hubo señales y milagros, pero también se levantó la oposición, y la oposición llegó a tal grado que hombres perversos y malvados los querían matar a pedradas. Entonces lo que ellos decidieron de una manera prudente y sabia fue retirarse de ese lugar. Se fueron a otro lugar. Y dice la Escritura que huyeron, escaparon por su propia vida. Esto fue una decisión sabia, una decisión prudente. Nosotros en la actualidad podemos escuchar y estamos escuchando demasiada información. Algunos están en contra de que se use el cubrebocas. Algunos están en contra de que estén cerrados los templos. Otros están en contra de que se utilice gel o las medidas sanitarias. Otros dicen que es mentira eso del virus, que hay una conspiración, que detrás de eso hay una élite a nivel mundial,
que lo que quieren es destruir a la humanidad, que quieren acabar con los pobres, que quieren acabar con los ancianos, que quieren implantarnos un chip, que quieren hacer una serie de cosas en conspiración. Bueno, si esto es cierto, nosotros estamos confiando en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que sigue gobernando desde el cielo, en un Dios que tiene el control en el cielo y en la tierra, en el Señor Jesucristo, quien dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Esa es el estandarte que nosotros debemos de tener siempre presente, que si hay planes, hay conspiraciones, están fraguando contra la iglesia, están fraguando cosas perversas contra la humanidad, nosotros confiamos en el Dios todopoderoso, en el Dios que está vivo y en el Dios que gobierna soberanamente desde el cielo y aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. Por eso es que los apóstoles decidieron que ese era el momento de retirarse de esa ciudad. Fueron prudentes, ellos no fueron rebeldes. Y encontramos también que a pesar de todo esto, ellos siguieron predicando el evangelio. Vea usted el versículo 7. Dice que cuando los apóstoles huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y de Derbe y sus alrededores, allí predicaron la buena noticia. Así que nada los detuvo. Los problemas no los detuvieron, la oposición no los detuvieron, no les taparon la boca, aunque lo querían impedir, ellos siguieron predicando. Estuvo en riesgo su vida, ellos se fueron a otra ciudad a predicar, no se fueron a vacacionar, no se fueron a encerrar a su casa, no se fueron a vivir otro estilo de vida, allá fueron a predicar. Así es que nosotros debemos de seguir ese ejemplo, porque a la iglesia nada le debe de detener. Es cierto que se nos recomienda quédate en casa, si sales usa las medidas precautorias y ten mucho cuidado. Es cierto, el gobierno lo está diciendo por el bien de la sociedad, nosotros debemos de atender, mientras no atienten contra nuestra fe, mientras no nos prohíban predicar, mientras no nos prohíban orar, mientras no nos prohíban levantar nuestras manos y adorar a Dios, tenga usted la seguridad que el gobierno tiene la preocupación de que la sociedad esté bien y esté libre de tanto contagio y de tanta muerte, porque en el mundo hay más de 20 millones de personas infectadas. Y cada día, en el día de ayer, según la estadística, más de 7,000 personas en nuestro país fueron contagiadas con el COVID-19. Nosotros no queremos ser parte de esos números. Nosotros no queremos caer en ese estado de ser infectados. Nosotros queremos ser libres, queremos estar sanos. Pero nosotros los cristianos, aparte de eso, debemos de proclamar el evangelio de Jesucristo. A la iglesia nadie lo detiene. El Señor dijo: edificaré mi iglesia y ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Así es que usted y yo debemos de realizar esa actividad de proclamar el evangelio, cumplir el mandato de evangelizar, pase lo que pase, le guste a quien le guste, se oponga a quien se oponga. Cristo nos ha hecho libres. Así es que hoy hemos visto el tema: proclamemos el evangelio. Yo quiero desafiarle, si usted se ha quedado con ese mensaje y no lo ha compartido a nadie, quiero que medite en esto y se decida a proclamar ese evangelio, se decida a dar testimonio, se decida a hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en su vida. Obviamente existe a veces el pretexto de decir: pues es que yo no conozco mucho de la Biblia, yo no he asistido a un instituto bíblico, no he tomado algún diplomado en teología, no conozco. Son pretextos. Usted dígale a las personas lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios le transformó, cómo era su vida antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, cómo era su vida, su conducta, su manera de hablar, cómo conoció al Señor Jesucristo, quién le habló, cómo le hablaron,
cuál fue su reacción al escuchar ese mensaje y cómo es su vida ahora que conoce a Jesucristo. Eso es proclamar las buenas nuevas de salvación. Con eso no quiero decir que usted jamás estudie, no. Usted debe de prepararse, debe de crecer en el conocimiento, debe de lograr las oportunidades que en su iglesia su pastor le brinda con los estudios, con las enseñanzas. Aquí en el Templo de Benecer nos estamos preocupando constantemente para compartirle estudios. Lo hacemos a través de este medio, Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp. Entonces su responsabilidad es escuchar, es aprender, es tomar nota, es estudiar la Biblia para crecer en conocimiento. Y cada vez que conozca un poco más, enséñelo a otros, comparta con otros, hábleles a otros de lo que ha aprendido, proclame el Evangelio, que el Señor está con usted. Hoy vimos que el proclamar el Evangelio trae como resultado que habrá nuevos creyentes, se levantará oposición, el Señor estará con nosotros, habrá división entre las personas que le escuchan y aún existe la posibilidad de enfrentar peligros y planes de hombres malvados que tienen en su corazón la perversión de oponerse y aún de matar a los que predican el Evangelio. Pero ¿sabe una cosa? El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nuestro Señor Jesucristo también dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Nuestra labor aquí en la tierra es predicar el Evangelio de Jesucristo, porque en el cielo, allá no habrá necesidad de evangelizar a nadie. Nuestra familia necesita escuchar este mensaje, la sociedad necesita escuchar este mensaje. Estamos en un tiempo propicio donde la gente puede recibir el Evangelio de Jesucristo y usted y yo somos los instrumentos que Dios quiere usar. ¿Qué le parece si oramos en esta tarde? Padre nuestro, primeramente queremos pedirte perdón por los momentos que tú nos has dado esa oportunidad de hablarle a otras personas que no te conocen y nos hemos quedado callados. Perdónanos porque tal vez hemos escondido esa verdad, ese mensaje glorioso, y muchos se han perdido. Tal vez algunos han pasado a una eternidad en el infierno por causa de que nosotros hemos callado y hemos escondido este mensaje. Perdónanos, Señor. Danos el valor para proclamar el Evangelio de Jesucristo sin temor, porque tú estás con nosotros, porque tú respaldas tu palabra, porque tú respaldas a tus siervos y siervas que te obedecen, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque tu palabra es prosperada en nuestros labios, porque las señales y los milagros se hacen manifiestos cuando nosotros hablamos de Jesucristo, cuando le decimos a otros que hay un Cristo que salva, que sana, que restaura, que rompe cadenas de pecados. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos para seguir proclamando este glorioso mensaje y que nada nos detenga. El temor no nos puede detener. Que no haya nada, mi Señor, que detenga a tu iglesia, a nosotros que somos parte de tu iglesia, para decirle a nuestra familia que Cristo vive, para decirle a la sociedad que Cristo salva y que podamos ver tu gloria obrando en cada uno de ellos. Gracias te damos en esta tarde, en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pues para mí es un gusto y un placer saludarles. Que el Señor les bendiga. Soy Rigoberto Escobedo, pastor del Templo de Benecer, aquí en Parral, Chihuahua. Un saludo muy afectuoso a sus familiares y que tengan una excelente tarde. Gracias al grupo de alabanza que esta tarde nos dirigió con ese canto tan especial. Y hasta pronto, hermanos. Que Dios les bendiga. Traigo mi alabanza, es más que palabras, es
Esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey.